¿Recuerdas los 80? Esa España de hombreras imposibles, casetes que se atascaban y había que rebobinar con un boli, nians parpadeantes y anuncios de colonia que parecían sacados de una película de Almodóvar. Era una época vibrante, de transición, cuando el país dejaba atrás los años grises de la dictadura y se lanzaba a una democracia llena de sueños. Las pesetas llenaban los bolsillos, los bares olían a ducados, los coches rugían por la M30 sin cinturones ni preocupaciones, y la sensación de libertad era absoluta, como si todo estuviera permitido. Pero esa libertad tenía un precio. Muchas cosas que eran normales entonces, hoy nos harían abrir los ojos como platos, algunas por peligrosas, otras por absurdas. En este vídeo, vamos a viajar al pasado para explorar 15 cosas que eran legales en los 80, pero que ahora son ilegales. Prepárate para un relato lleno de nostalgia, unas risas y lecciones que nos han hecho un país más seguro, aunque quizás menos salvaje. Si te gusta este viaje al pasado, suscríbete al canal para más historias que mezclan recuerdos, humor y reflexión. Empecemos con el humo, porque en los 80, el tabaco era el rey. Imagínate esto, subes a un avión de Iberia rumbo a Mallorca, te sientas, y el pasajero de al lado saca un Fortuna, lo enciende y empieza a echar humo como si estuviera en un bar de Malasaña. Nadie se inmutaba. Fumar era legal en aviones, trenes, autobuses, bares, restaurantes, cines, oficinas e incluso hospitales. Las salas de espera de los médicos olían a tabaco, y no era raro ver a un doctor atendiendo con un cigarrillo en la mano. Los ceniceros estaban por todas partes, en las mesas de los restaurantes, en los brazos de los asientos de los cines, hasta en las aulas de algunas universidades. La publicidad de tabaco era un espectáculo. Anuncios en la tele con vaqueros rudos, mujeres elegantes y música épica que hacían que fumar pareciera la clave para ser cool. En 1989, más del 40% de los españoles fumaban, y nadie lo cuestionaba. Pero en los 90, la ciencia apretó, los estudios sobre el cáncer de pulmón y el humo pasivo eran irrefutables. En 2005, España aprobó su primera gran ley antitabaco, y en 2010 se endureció, prohibiendo fumar en espacios públicos cerrados. Hoy, encender un cigarro en un bar te cuesta una multa de hasta 600 euros, y en un avión, olvídate, es un delito federal. Esa nube de humo ochentera era parte del paisaje, pero también un peligro que hoy vemos con otros ojos. Y hablando de cosas que hacíamos sin pensar, pasemos al volante. Conducir en los 80 era una aventura sin reglas. El cinturón de seguridad no era obligatorio en todos los casos. Podías recorrer la Castellana o la carretera de La Coruña con el viento en la cara, sin cinturón, y nadie te decía nada. Los niños iban sueltos en el coche, a veces en el asiento delantero, sentados en las rodillas de mamá mientras papá adelantaba a un SEAT 124 a toda velocidad. Los anuncios de coches mostraban familias felices sin un solo cinturón a la vista, como si los accidentes fueran cosa de mala suerte. Pero la realidad era brutal. En 1989, España registró más de 7.000 muertos en carretera, muchos por no llevar cinturón. La Dirección General de Tráfico, DGT, se puso seria, y en 1992 se hizo obligatorio en todos los trayectos. Hoy, no llevarlo te cuesta 200 euros y 3 puntos del carnet. Esa libertad de conducir a pelo era puro 80, pero también una ruleta rusa. Y si hablamos de riesgos al volante, hay algo que conecta directamente: el alcohol. Tomarte unas cañas y conducir era casi un rito social en los 80. Los controles de alcoholemia eran raros, y cuando los había, los límites eran de risa. La tasa legal era de 0,8 gramos por litro de sangre, el doble de lo que permite hoy la DGT, 0,4 g/L. Podías salir de un bar con un par de vinos o un carajillo, subirte al coche y conducir sin miedo a un control. Los bares de carretera eran templos de la juerga, con carteles de Mao y camareros que te servían una copa más sin pestañear. En 1988, el 40% de los accidentes mortales involucraban alcohol. En los 90, la DGT empezó a instalar controles masivos, y en 1999 se bajó el límite a 0,5 g/L, que luego se endureció aún más. Hoy, soplar más de 0,25 mg/L en aire expirado te deja sin carnet, con multas de hasta 1.000 euros y hasta penas de cárcel en casos graves. Esa caña además era parte de la cultura ochentera, pero también un peligro que pagábamos caro. Y hablando de noches sin reglas, pasemos a otro clásico, el botellón. Beber en la calle era el pan de cada día. No se llamaba botellón, pero era lo mismo. Jóvenes, y no tan jóvenes, se juntaban en parques, plazas o descampados con bolsas llenas de litronas, calimocho y botellas de DYC.
La policía hacía la vista gorda, y los vecinos, si se quejaban, era por el ruido, no por las leyes. No había ordenanzas municipales que te multaran por beber en la calle. Era una España sin cámaras de seguridad ni vigilancia constante, donde una litrona en un banco era tan normal como un café en un bar. Pero en los 2000, las cosas cambiaron. Las ciudades aprobaron normativas para controlar el consumo de alcohol en público, y hoy, en lugares como Madrid o Barcelona, te pueden caer multas de hasta 3.000 euros por un botellón. Esa libertad de los 80 era divertida, pero también caótica, y conecta con otra práctica que refleja lo desregulada que estaba la época: la publicidad. Los anuncios de tabaco eran un espectáculo. Marcas como Ducados, Fortuna o Marlboro llenaban la tele con vaqueros montando a caballo, mujeres elegantes fumando en fiestas y eslóganes que te vendían el tabaco como un estilo de vida. No había restricciones de horario. Podías ver un anuncio de cigarrillos justo después de Barrio Sésamo o durante Verano Azul. En 1989, más del 40% de los españoles fumaban, y la publicidad no ayudaba a frenarlo. Pero la Unión Europea dijo basta. En 1992, se prohibió la publicidad de tabaco en televisión, y en los 2000 se extendió a todos los medios. Hoy, cualquier promoción directa de tabaco puede costarle a una empresa multas de más de 100.000 euros. Esos anuncios ochenteros, con sus filtros anaranjados y música de Morricone, son ahora reliquias de un tiempo sin filtros, nunca mejor dicho. Esa falta de regulación nos lleva a otro tema que parece de ciencia ficción: el amianto. El amianto era el rey de los materiales de construcción. Lo encontrabas en tejados, tuberías, colegios, fábricas, incluso en casas. Era barato, resistente al fuego y parecía indestructible. Los trabajadores lo cortaban y manipulaban sin mascarillas ni guantes, porque nadie hablaba de sus riesgos, aunque los científicos ya sabían que era cancerígeno. En España, se usaba sin restricciones, y las empresas lo vendían como la solución a todo. En los 80, podías comprar placas de amianto en cualquier ferretería para reformar tu casa. Pero en los 90, los casos de cáncer de pulmón y asbestosis dispararon las alarmas. En 2002, la UE lo prohibió por completo, y hoy, manipular amianto sin medidas de seguridad es ilegal, con multas que superan los 40.000 euros. Ese material milagroso dejó un legado tóxico que aún estamos limpiando, y nos recuerda lo ciegos que estábamos ante los peligros. Hablando de peligros, los parques infantiles de los 80 eran otro campo de minas. ¿Recuerdas esos columpios de metal que quemaban en verano y se congelaban en invierno? Los parques de los 80 eran como circuitos de supervivientes, toboganes altísimos sin barandillas, balancines que te catapultaban, y todo sobre suelos de cemento que no perdonaban caídas. No había normas de seguridad estrictas, y los ayuntamientos instalaban lo que podían pagar. Los niños se rompían brazos y piernas, pero era parte de crecer. En 1985, se estimaba que miles de menores sufrían lesiones graves en parques cada año. En los 90, la normativa europea UNE en 1176 cambió el juego: suelos acolchados, bordes redondeados, alturas seguras. Hoy, un parque sin estas medidas enfrenta multas y cierres. Esos columpios ochenteros eran diversión pura, pero también un riesgo que hoy nos hace reír con nerviosismo. Y si los parques eran peligrosos, la caza era otro mundo sin control. La caza en los 80 era casi un deporte libre. Especies como el lince ibérico o el quebrantahuesos estaban al borde de la extinción, pero las licencias de caza eran fáciles de conseguir, y las restricciones, mínimas. Podías cazar en áreas que hoy son parques naturales, como Doñana o Monfragüe, sin demasiados permisos. Los cazadores paseaban por los montes con menos reglas que un partido de fútbol en el barrio. En los 80, la conciencia ambiental era baja, y la caza era vista como un derecho casi ilimitado. Pero en los 90, la cosa cambió. La Ley de Patrimonio Natural de 1997 y las normativas europeas protegieron especies y limitaron la caza. Hoy, cazar sin licencia o en zonas protegidas te puede costar hasta 100.000 euros. Esa España rural de los 80 vivía sin tantas ataduras, pero a costa del medio ambiente. Y si la naturaleza estaba desprotegida, la salud pública también tenía sus agujeros, especialmente en las farmacias. En los 80, podías entrar en una farmacia y salir con antibióticos, tranquilizantes o analgésicos potentes sin receta. La gente pedía algo para el dolor y se llevaba medicamentos fuertes sin preguntas. Los farmacéuticos, con buena fe, dispensaban lo que pedías, y no era raro automedicarse con antibióticos para un simple resfriado. Esta práctica alimentaba el mal uso de fármacos, y en los 90, con el aumento de la resistencia bacteriana, España se puso seria.
Desde 1994, los antibióticos requieren receta, y hoy, dispensarlo sin ella puede costarle a una farmacia hasta 90.000 euros. Esa facilidad ochentera era cómoda, pero creó superbacterias que aún nos persiguen. Y hablando de salud, había otra práctica que hoy suena a locura: el uso de plomo en gasolina. La gasolina con plomo era la norma en los 80. Todos los coches, desde el Renault 5 hasta el Seat Panda, funcionaban con combustible cargado de plomo, que mejoraba el rendimiento de los motores, pero era un veneno para el medio ambiente y la salud. El plomo se acumulaba en el aire, el agua y el suelo, causando problemas neurológicos, especialmente en niños. En los 80, nadie se preocupaba demasiado. Las gasolineras vendían plomo como si fuera agua, y los talleres no tenían protocolos para manejarlo. Pero en los 90, la UE empezó a regularlo, y en 2001 se prohibió totalmente en España. Hoy, usar gasolina con plomo es ilegal, con multas para las estaciones que la distribuyan. Ese humo gris de los escapes ochenteros era un símbolo de la época, pero también un riesgo que no veíamos. Y si el plomo estaba en el aire, había otra práctica que ponía en riesgo a los más pequeños: los juguetes sin control. Los juguetes de los 80 eran un mundo sin reglas. Muchos estaban hechos de plásticos baratos, con pinturas tóxicas o piezas pequeñas que podían causar asfixia. No había normativas estrictas de seguridad, y era común encontrar muñecas con ojos que se desprendían o coches de juguete con bordes afilados. Los padres compraban en bazares sin saber si cumplían estándares. En los 90, la UE aprobó directivas como la 88/378/CE, que obligaron a los fabricantes a garantizar la seguridad. Hoy, vender juguetes sin el sello CE puede costar multas de hasta 50.000 euros. Esos juguetes ochenteros eran pura diversión, pero también un peligro que hoy nos hace estremecernos. Y hablando de peligros, pasemos a algo más cotidiano: las bolsas de plástico. En los 80, las bolsas de plástico eran omnipresentes. Ibas al súper, a la frutería o a Galerías Preciados, y todo te lo daban en bolsas finas que se rompían al segundo uso. Nadie pensaba en el impacto ambiental, se tiraban a la basura, acababan en vertederos o volando por las carreteras. No había restricciones para su uso, y las tiendas las regalaban sin límite. Pero en los 2000, la conciencia ambiental creció, y en 2018, España empezó a regularlas, cobrando por ellas y prohibiendo las más finas en 2021. Hoy, distribuir bolsas de plástico no biodegradables puede costar miles de euros en multas. Esas bolsas ochenteras eran prácticas, pero su legado aún lo vemos en los océanos. Y si el plástico era un problema, había otra práctica laboral que hoy nos parece de otro siglo. El trabajo infantil en ciertas industrias era más común de lo que pensamos. En los 80, no era raro que menores de 16 años trabajaran en talleres, bares familiares o comercios, especialmente en zonas rurales. La legislación laboral era laxa, y muchas familias veían normal que los niños ayudaran en el negocio. No había inspecciones estrictas, y las autoridades hacían la vista gorda. Pero en los 90, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las normativas europeas endurecieron las reglas. Hoy, el trabajo de menores de 16 años está prohibido, con multas de hasta 40.000 euros para las empresas. Esa ayuda ochentera era parte de la cultura, pero también una explotación que hoy rechazamos. Y hablando de explotación, terminemos con algo que afectaba a los animales. Las peleas de gallos y otros espectáculos con animales eran legales en muchas regiones. En los 80, las corridas de gallos eran comunes en zonas rurales, y otros eventos, como tirar cabras desde campanarios, se veían como tradiciones. No había leyes de bienestar animal estrictas, y la sociedad lo aceptaba como parte del folclore. Pero en los 90, las leyes de protección animal, como la Ley 8/1991 en algunas comunidades, empezaron a limitar estos espectáculos. Hoy, las peleas de gallos están prohibidas en casi toda España, con multas de hasta 100.000 euros. Esos juegos ochenteros eran cultura para algunos, pero crueldad para otros. Si te ha gustado este viaje por los 80, suscríbete al canal para más historias que mezclan nostalgia, risas y reflexión. No te pierdas el próximo vídeo. Estas 15 historias: fumar en aviones, conducir sin cinturón, beber y conducir, botellones libres, anuncios de tabaco, publicidad sexista, amianto, parques peligrosos, caza sin límites, medicamentos sin receta, gasolina con plomo, juguetes inseguros, bolsas de plástico, trabajo infantil y peleas de gallos pintan una España que vivía al límite. Están conectadas por una época de transición, donde la libertad era enorme, pero los riesgos también. Fumar en un bar o beber en la calle eran símbolos de una sociedad relajada, pero desinformada. La publicidad sin frenos,
El amianto y las bolsas de plástico reflejan una economía que priorizaba el crecimiento sobre la salud y el medio ambiente. Los parques, los juguetes y la caza muestran una España que no miraba al futuro, mientras los medicamentos, la seguridad vial y el trabajo infantil revelan cómo la despreocupación costaba vidas y derechos. Cada prohibición de hoy es una lección del ayer, un recordatorio de que la libertad sin responsabilidad puede salir cara. Pero, ¿qué recuerdos? Esos bares llenos de humo, esos columpios mortales, esos anuncios que eran puro espectáculo, esas bolsas que volaban por las carreteras. Los 80 eran un caos maravilloso, pero peligroso. Piensa en cómo era salir de fiesta sin miedo a un control de alcoholemia, o llevar a tus primos en el maletero del coche sin cinturones. Los 80 eran una España que se reinventaba, que pasaba de la dictadura a la democracia, de la peseta al sueño europeo. Pero esas grietas, accidentes, enfermedades, desigualdades, daños ambientales nos enseñaron a madurar. Las leyes que hoy nos parecen obvias nacieron de esos tropiezos. Si viviste esa época, seguro que sientas morriña por los bares con humo, los coches sin reglas, los juguetes que eran una aventura y esos anuncios que hoy no pasarían un filtro. Si eres más joven, esto es una cápsula del tiempo, una prueba de que las cosas no siempre fueron tan estrictas. Suscríbete ahora al canal para más contenido que te hará reír, pensar y viajar al pasado. Es gratis y siempre hay una nueva historia esperándote. Cerramos con un suspiro por esos 80 vibrantes, cuando España era un lienzo en blanco, pintado con sueños grandes y pocas reglas. Estas 15 prácticas eran parte de nuestra identidad, de un país que se lanzaba al mundo con ganas, pero sin manual de instrucciones. Sus prohibiciones nos protegieron y nos hicieron más fuertes, más conscientes de la salud, la seguridad, la igualdad y el medio ambiente. Hoy, en un mundo lleno de normas, miramos atrás con cariño y una sonrisa irónica, sabiendo que el verdadero legado de los 80 no está en lo que hacíamos, sino en lo que aprendimos. Gracias por acompañarme, nos vemos en la próxima historia.